Si eres aficionado o aficionada al budismo y a la psicología, al comportamiento humano, a los arquetipos, a la realidad, cómo la interpretamos, qué pasa en nuestras emociones, quédate, esta es la entrevista que estabas esperando y pon mucha atención porque hay conceptos que parecen simples, pero la verdad son muy profundos y no te vayas a ir porque cada vez se pone mejor. Quédate aquí en Pensamiento Vivo Podcast. Soy Fernando Sande y comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Pensamiento Vivo, un podcast que tiene el objetivo de mejorar tu estado mental, físico, emocional y también espiritual. Y hoy tenemos un tema muy bonito que tiene que ver mucho con esa conexión que nosotros tenemos con nuestro espíritu, pero desde la compasión, desde el amor. Y tengo de invitada a una persona que admiro mucho, una maestra que ya he tenido el gusto de compartir con ella algunos eventos. Sheila, ¿cómo estás, Sheila? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo. Bueno, muy bien. Compartiendo contigo un espacio. Gracias, Sheila, por darte el tiempo. Sheila, platícanos para que nos ubique la gente, ¿quién es Sheila? ¿Cuál es tu profesión, tu trayectoria? Bien, sí, claro. Estudié la licenciatura en psicología, eso fue ya hace bastantes años. Cuando me titulé tenía muy claro, que fue como por ahí del 2000, tenía muy claro que lo que a mí me interesaba era esto del acompañamiento, ¿no? De poder facilitar o promover procesos de desarrollo y de crecimiento interior. Y entonces empecé a estudiar un poco de psicoanálisis, entré al propedéutico para poder iniciar mi formación como analista, y estando dentro del propedéutico y experimentando pues lo que era el acompañamiento terapéutico a través del diván y el análisis, no me sentí tan cómoda, me faltaba como esta parte más cálida o más de interacción entre pues el analista y la persona que está ahí trabajando. Y entonces empecé a buscar pues cuál era mi inclinación o el camino a través del cual iba a acompañar a la gente, y me metí después a un diplomado en bioenergía y psicodrama, que es como la parte del manejo corporal y de cómo las emociones, cuando no son expresadas, o más bien para no ser expresadas, se crean ciertos bloqueos o aparecen ciertos bloqueos en el cuerpo que impiden que esa energía se manifieste en el exterior, y entonces empezamos a lastimar nuestro cuerpo y a crear malas posturas corporales y demás. Y entonces, bueno, pues como esta propuesta busca desbloquear a la persona para que estas emociones se expresen, y pues se me hizo muy padre, lo mismo que el psicodrama, ¿no? A través de la dramatización poder elaborar, manejar y expresar las emociones que están ahí atoraditas, y se me hizo padre como el haber pues un poco trabajado en mí a través de esas propuestas, pero no sentía que era mucho mi estilo de acompañamiento. Me parecía algo, no sé, muy dramático en lo personal, muy intenso, muy catártico, y pues seguí en mi búsqueda. Y después me metí a un diplomado en teorías de la personalidad desde el enfoque junguiano, y eso me apasionó total y absolutamente, y fue que decidí hacer una maestría en psicología analítica. Estudié la maestría en Jung, aprendí sobre pues el inconsciente colectivo, los arquetipos, y fue ahí donde empecé a involucrarme un poquito a estas filosofías de Oriente, porque bueno, pues Jung trata de integrar toda esa conocimiento de filosofía oriental y pues todo lo que estaba ocurriendo aquí en Occidente, y pues me apasionó profundamente. Después ya me metí a algo más práctico, más pues como un poco más aterrizable en la vida cotidiana, no tan profundo como la psicología analítica, y me metí a una maestría en desarrollo humano, y ahí un poquito exploré todo lo que era el movimiento humanista, de cómo acompañar a las personas a desarrollar su potencial, ese potencial con el que nacemos todos los seres y que por diversas causas es inhibido o bloqueado. Y entonces, bueno, pues aprendí un poquito acerca de eso. Volví a encontrarme con la bioenergética y con el psicodrama, pero sobre todo que fue mucho de mi inspiración, el enfoque centrado en la persona de Rogers. Y también ahí me volví a encontrar con estas filosofías de Oriente que volvieron a llamar mi atención, porque eran como
parte del fundamento filosófico, ¿no? De esta corriente. Y luego también me involucré un poquito en otro aspecto de la psicología, que es la psicología transpersonal, y pues ahí fue en donde entré ya de lleno como a explorar un poco más acerca de lo que Oriente nos comparte, de cómo entendernos y de cómo poder realizar nuestro potencial más noble. Entonces, más o menos eso pues es un poquito. la trayectoria. Fíjate qué bonito es que, como bien dices, la parte del psicoanálisis tradicional, pues cuando nosotros pensamos es el diván y está como desconectando y a ver, platícame, ¿no? Y hay una desconexión. Pero curiosamente, a la hora que te inclinas a la energía, pues podemos conectar ahí las filosofías, tanto la china, la taoísta, la budista, todas estas del manejo de la energía, del prana, del chi. Claro. Ya estaba ahí como los tintes de que hay algo más dentro de nosotros. Y luego cuando ya te metes con lo del transpersonal o de Carl Rogers, que es básicamente el desarrollo humano, el humanismo como tal, que yo creo que ese fue yo lo veo así, con estas fuerzas de la psicología, que primero vamos entendiendo qué pasa aquí en la cabeza, en la mente, pero muy clínico. Después se va a tratar de ver nuestros condicionamientos, ¿no? Con el conductismo, acción-respuesta, pero ahí más como el lado animal, ¿no? Sí, más desanimado. Más desanimado. Pero después viene ahora el humano, el ser como el centro, ¿no? De causa. Pero después va más allá, que viene la transpersonal, que es esta parte de cómo conectamos con aquello que no se ve, con lo invisible, ¿no? Que ahí es donde está lo sutil, lo fascinante. Y en estos procesos yo ahorita, curiosamente estoy leyendo el libro otra vez, el de los arquetipos de Jung. Ah, qué padre. Y básicamente, pues él menciona, porque Jung viajó, o sea, yo amo a Jung. Mucho. Yo amo a Jung porque, a diferencia de otros, Jung se paseó por todos lados en el mundo y se metió a las tribus, o sea, era muy experimental, muy de fenomenología. Entonces, el bagaje de lo que comparte en su libro rojo, los sueños, los arquetipos, todo eso es fascinante, ¿no? Sí. La verdad sí te atrapa mucho. Es un océano ahí de conocimiento. Y a fin de cuentas, todo te conecta a esta parte espiritual, como la alma, espíritu, como la entendemos. Sheila, vamos a hablar hoy y vamos a introducir ya el tema de la entrevista de psicología budista. Sí. A ver, platícanos, no sé si nos quieres explicar cómo la estructura, de dónde viene esto de la psicología budista. Estaba yo también viendo un documental que ya el budismo, aunque no es como una religión como tal, ya está ganando más súbditos en todo el mundo. O sea, más que yo creo que el cristianismo en todas sus variantes, y luego ya el budismo, que curiosamente, y ya con esto te doy entrada. Ay, qué lindo. Tuve oportunidad de estar en Tailandia hace como 3 años. Qué padre. Como 3 años, y me dio risa. Obviamente te vas a todos los templos porque es lo que no ves aquí. Claro. Es como la gente ya viene a todas las iglesias, que también hay arquitectura magnífica. Claro. Pero a fin de cuentas, las costumbres, tú ves ya tintes religiosos en el cual la gente se hinca, camina hincada, de sacrificio, que yo creo que esas ya son más del ego y de la sociedad, de estructuras, que realmente la esencia, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues no es religión, pero todos le rezan, le veneran y le hacen, entonces... Bueno, es que acaba siendo de repente un cliché, creo, mal entendido, ¿no? Pero bueno, iniciamos. A ver, psicología budista. Sí, bueno, pues desde que empecé a explorar un poco sobre Jung y empecé a comprender un poquito acerca de esto, de cómo funciona la mente a un nivel un poco más profundo de lo que aparentemente podemos ver o conocer acá en Occidente, empecé a explorar un poquito acerca de la filosofía del budismo y las enseñanzas del Buda como un ser iluminado, despierto, que pudo despertar y realizar la naturaleza última que yace en cada uno de nosotros, los seres sintientes, como un potencial. Y lo que él hace fue transmitir a través de discursos que se llaman sutras, pues todos estos conocimientos que él fue recabando a lo largo de su práctica personal y la manera en la que lo fue experimentando y aquellas herramientas que le fueron útiles
para poder lograr realizar nuestro máximo potencial. Entonces, pues empecé a indagar un poco sobre eso, ¿no? Sobre lo que decía el Buda acerca de quiénes somos nosotros los seres humanos, y afirma pues que somos unos seres compuestos, y que aquello que es compuesto está pues ahora sí que orientado hacia la descomposición. Entonces, esta cuestión de la impermanencia como algo fundamental, y que estamos compuestos por un cuerpo, pero también estamos compuestos por aquello que él le llama mente. Pero él integra la cuestión de la mente no nada más con esta cuestión conceptual, con el cerebro derecho, ¿no? O con el hemisferio, con el hemisferio izquierdo, o sea, la lógica, lo conceptual, las categorías, la discriminación y todas estas cuestiones relacionadas con la cognición, sino también él llama mente a la cuestión emocional, o sea, al sentimiento, a la forma en la que a través del cuerpo y de la mente estás experimentando el mundo, ¿no? Y las enseñanzas del Buda como un ser iluminado, despierto, que pudo despertar y realizar la naturaleza última que yace en cada uno de nosotros, los seres sintientes, como un potencial. Y lo que él hace fue transmitir a través de discursos que se llaman sutras, pues todos estos conocimientos que él fue recabando a lo largo de su práctica personal, y la manera en la que lo fue experimentando, y aquellas herramientas que le fueron útiles para poder lograr realizar nuestro máximo potencial. Entonces, pues me empezó a llamar muchísimo la atención, y encontraba como muchas respuestas que me apasionaban realmente. Y entonces, pues total de que descubro, bueno, pues sí, que somos seres compuestos, pero que no nada más hay una mente que es la burda, ¿no? Aquello que somos conscientes a través de nuestros órganos sensoriales, ¿no? Conectados con el cuerpo, o sea, soy consciente de lo que veo, de lo que escucho, de lo que huelo, de lo que degusto, y cómo la mente también tiene otra capacidad de poder dar forma a eso con lo que tomamos con lo que tomamos contacto, y luego darle un nombre o darle un concepto, de tal forma que digo blanco, negro, azul, bonito, caliente, frío, o sea, armamos categorías. Y entonces después como reaccionar a esto, como me gusta o no me gusta, y después viene pues como la acción a través del cuerpo, ¿no? Pero también él habla de que hay una mente mucho más sutil, que está detrás de esta mente que está en contacto con la realidad externa, pero también, como tú bien decías, habla de que no nada más está este cuerpo físico que se muestra con esta forma, esta piel, estos músculos que están relajados o están tensos y demás, sino que también habla de un cuerpo sutil, ¿no? Y entonces empieza a profundizar en cuanto a lo que es la realidad, hasta llegar con esta realidad última, que es carente de forma o carente de apariencias, ¿no? Pero entonces, pues eso fue lo que realmente me llamó mucho la atención, y pues traté o sea, vi en ello, ¿no? Que pues realmente era una psicología, porque la mente, o sea, pues la psicología es el estudio de la psique, y luego pues también se pone de moda aquí en Occidente psicología budista, un poquito como para explicar la forma en la que funcionamos como seres humanos, o sea, qué somos como seres humanos y cómo funcionamos, y cómo propiciar a través de un trabajo personal estados mentales o emocionales que sean nobles, que sean benéficos, que sean virtuosos, porque cuando estamos en esa sintonía lo que experimentamos es bienestar, y cómo erradicar o cómo inhibir todos estos estados mentales y emocionales que ocasionan dolor, que ocasionan aflicción, que ocasionan, pues, ahora sí que tristeza, lamento o demás, ¿no? Y entonces, pues, psicología budista en el sentido de comprender cómo es que tomamos contacto con la realidad, cómo es que le damos forma a esa realidad y una etiqueta, y cómo es que reaccionamos a esa realidad a través de nuestras acciones, y cómo, pues eso, pues de alguna forma va creando las causas para nuestro siguiente momento, ¿no? Y entonces, pues o sea, es un poco lo que, pues he tratado como de apoyarme del budismo para poder compartir la forma en la que funciona la mente, y para poder encontrar herramientas que nos puedan ser útiles para poder permanecer en estados emocionales, estados mentales que sean nobles, en donde la felicidad sea
lo que esté presente más en nuestra vida cotidiana, ¿no? Fíjate, Sheila, que quizás valdría la pena tomar la base, aunque sea del budismo, y explicarla a la gente que nos está viendo, porque la raíz como tal de las 4 verdades, estas nobles, ¿no? Como bien dices, el no entenderlas, pues es lo que hace todas estas derivaciones de que no entiendas que realmente no es el cuerpo nada más el que lo está experimentando, que a veces es la mente la que está creando, la necesidad esta del deseo, el sufrir, el apego, ¿no? Entonces quizás valdría la pena que nos expliques un poquito cuál es la base del budismo como tal, con sus principios, para poder luego conectar con esto que nos estás. Sí, claro. Bueno, y también como una pequeña contextualización, el budismo es como por un lado es una filosofía, porque es un tratado muy complejo, amplio y profundo en cuanto a quiénes somos o qué es aquello a lo que llamo yo, y principalmente el funcionamiento de la mente, cómo funciona nuestra mente y cómo lograr que funcione de una forma óptima para ser muy felices. Entonces, ese es como el aspecto filosófico, que sirve como una base filosófica para corrientes en la psicología como el humanismo y como humanismo existencial y como el transpersonal. Punto número 2, el budismo también es una práctica religiosa, es una práctica religiosa, y esa práctica que es el recitar mantras, por ejemplo, el hacer postraciones, el recitar plegarias, este tipo de meditaciones o visualizaciones en donde tienes un ser que es la manifestación perfecta del amor insuperable, de la compasión insuperable, de la sabiduría insuperable, y con el cual a través de estas visualizaciones te estás conectando con él, y entonces, bueno, pues hay una serie de actividades o acciones que se hacen, como en el catolicismo, vamos a misa, por ejemplo, y dentro de ese estar en la misa, estamos haciendo una conexión con ese ser supremo por el que sentimos una profunda devoción, y estamos haciendo o estamos creando, estamos transformando en ese momento nuestra mente. Es como si nos metiéramos al horno para que en nosotros hubiera una transformación interior, porque en el momento en el que estamos ahí, súper concentrados en esa práctica, intencionando todas nuestras acciones con una conciencia total y absoluta, pues nos estamos transformando como seres humanos y nos estamos asemejando, ¿no?, a estos seres que somos en potencia y que aspiramos a ser. Entonces es una práctica religiosa que también. Viene siendo igual lo mismo, está conectado, son los arquetipos, Vishnu, Shakti, Shiva, los mantras, las oraciones, Cristo, Jesús, los santos, o sea, siguen siendo energías divinas. Sí, y nada más es como esta parte así como comentario. Ay, perdón que no esté contestando tu pregunta. No, vamos bien. Pero, por ejemplo, en la religión católica, pues está Jesús, ¿no?, como un maestro de la compasión, por el que sentimos una profunda compasión, devoción. Y pues de alguna manera nos refugiamos en él, ¿no?, como un objeto que sentimos que es seguro cuando la estamos pasando mal. Dentro del budismo pudieran ser los diferentes budas, ¿no?, porque no se habla nada más de un Buda. Jesús era un Buda, era un ser despierto, totalmente iluminado, que se viene a manifestar de esa manera. Y entonces, eso quiere decir Buda, ¿no? El despierto. Buda es despierto, el iluminado. Entonces tú eres un Buda en potencia, solamente que tu mente está muy, o sea, obnubilada por estas aflicciones, y no te puedes percibir a ti mismo como una Buda. Yo soy una Buda en potencia, pero mi mente está muy obnubilada y no me puedo percibir a mí misma como una Buda, como un ser despierto, pero ya somos, ¿no? Y entonces estas prácticas religiosas buscan que nos encontremos con esta realidad interna que está ahí, pero que está detrás de esas nubes, que son las emociones aflictivas, un mal entendimiento de la realidad, que impiden que conectemos con esa realidad. Entonces, la práctica religiosa dentro del budismo ayuda a disipar esas nubes de una forma temporal para conectar con esa realidad. Igual ir a misa, por supuesto, es una práctica maravillosa. Y pues también como comentario, o sea, entrar al budismo me hizo una mejor católica, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte. Ahora, la parte práctica también. Con el principio y la enseñanza fundamental del Buda, del despierto, afirma, o sea, la enseñanza principal se puede reducir en la siguiente frase, o sea, evita hacer el mal, y si puedes,
practique el bien, o sea, que tus acciones creen un bienestar inmenso en los demás. Y punto número 3, mantén tu mente estable. No permitas que se te vaya hacia el barrio chafa. No permitas que aparezcan sentimientos o pensamientos que vayan a distorsionar tu realidad interna y que te llevan a actuar de una manera que terminas lastimando a los otros y que eso termina lastimándote a ti, porque él afirma la ley de causa y efecto, que lo conocen como karma, ¿no? Pero no es más que la ley de causa y efecto, que eso no lo creó él, obviamente, ya venía desde el hinduismo. Sí. Pero entonces... él afirma, o sea, entonces, todos aquellos que evitan hacer el mal, o sea, que tratan de no lastimar al otro y que practican el bien, es que tratan de servir al otro y de generar un bien inmenso en los demás, que sus acciones sean útiles para los demás, se empiezan a transformar su mente y su cuerpo y su sí mismo en seres nobles. Y todos aquellos que estabilizan su mente y que la igualan a un lago seco, a un lago quieto, en donde la quietud, la paz, la estabilidad, la tranquilidad, independientemente de las corrientes del viento que estén ocurriendo en el exterior, todos ellos se van convirtiendo en nobles. Y entonces él dice, aquel que es noble realiza 4 verdades. Entonces dice, son las 4 verdades que han realizado los nobles. Y que bueno, ya se le tradujo en Occidente como las 4 nobles verdades. Pero las 4 verdades que han realizado los nobles. Y la primera de ellas es realizar que de veras, el sufrimiento existe. Sí. O sea, el sufrimiento existe en el sentido de que experimento a través de este cuerpo y este cuerpo es compuesto y está sujeto a la descomposición. Es decir, estoy envejeciendo. El día de hoy vi una cana más en mi cabello, aparecen más arrugas, el cuerpo empieza a dejar de funcionar de una manera óptima, el cuerpo enferma, estamos sujetos a la enfermedad, estamos sujetos al envejecimiento, estamos sujetos a la muerte. Claro. Y entonces, cuando nosotros creemos que poseemos y perdemos, pues sufrimos. Pero cuando también nosotros experimentamos lo que no queremos, también sufrimos. Y entonces habla de 3 tipos de sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento, es decir, siento un dolor de oídos y no lo acepto, no lo quiero conmigo, lo rechazo y me peleo con ese dolor de oídos y entonces estoy sufriendo por estar sintiendo dolor, ¿no? Por rechazar. Ajá, rechazar, exacto. Resistir o rechazar. Ajá, resistir o rechazar, o sea, empujar, ¿no? Aventar, no lo quiero esto. Y entonces el sufrimiento. Y luego también el sufrimiento, la impermanencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos experimentando algo súper sabroso, no sé, alguna comida deliciosa, un helado de chocolate, lo que ustedes gusten, y de repente se acaba, hay sufrimiento. Sí. Entonces, como aquello que es nuestra aparente fuente de placer, de gozo, cuando se desaparece, sufro. Entonces, la felicidad es súper momentánea. Sí. O sea, la alegría, el placer, el gozo es súper momentáneo, es impermanente. Y por el otro lado, a la larga, si yo me quedo experimentando helado de chocolate y helado de chocolate y helado de chocolate y helado de chocolate, llega un momento en donde, o sea, hay sufrimiento. Sí, hay hastío y ya me deja de gustar lo que me gusta. Exacto, que luego eso muchas veces sucede en las relaciones de pareja, ¿verdad? Sí, claro. Y luego ya después es el sufrimiento que todo lo permea, que es una ignorancia con la cual todos los seres humanos nacemos, que es creer que las cosas existen por naturaleza propia. Es un poco algo más profundo, pero es la clave de la transformación. Y entonces la sabiduría tiene que ver con realizar que todo es un potencial y que va a tomar forma dependiendo del observador. Y eso es súper bonito, porque si todo es un potencial, yo puedo crear las causas para que cualquier cosa se convierta en cualquier cosa, inclusive yo, ¿no? O sea, yo no soy autoexistente, no existo por naturaleza propia. Esta forma en la que me percibo a mí misma es una ilusión. Si yo realmente me veo como un potencial, me puedo convertir en cualquier cosa. Y eso es súper bonito. Igual lo que está sucediendo afuera. Este vecino mala onda no es así realmente, o no existe de esa manera, así como yo creo que existe por sí mismo. Su mala onda emana desde él, ¿no? O sea, él es mala onda en sí mismo, sino es un potencial. Y estoy forzada a verlo así
debido a que mi mente, por lo que tiene ahí almacenado, me forza a darle esa forma. Y entonces, cuando yo despierto a esa ilusión, entonces puedo ser capaz de mirarlo de otra manera, solamente si mis acciones cambian. Esto, y bueno, ya estamos hablando un poquito, pues ahí me apoya un chorro de Jung, ¿no? Claro, porque es la conciencias, estas conciencias arquetipales que están por ahí, ¿no? Exacto, y esa es la mente sutil, o sea, los arquetipos. Los arquetipos, que es el potencial, claro, a fin de cuentas. Jung nada más le pone términos psicológicos a una realidad que ya el Buda venía explicando. Eso, samskaras, les dice el Buda, ¿no? O sea, que son esas imágenes que están almacenadas en tu mente, que te forzan a ver la realidad de una manera. Pero no es autoexistente esa mente, puede cambiar si creas nuevas imágenes a través de tus acciones. Por eso la práctica es evita hacer el mal. Porque cuando tú estás haciendo el mal, tu mente te está grabando y quedan esas imágenes en tu mente y esas imágenes son las que se proyectan y te forzan a ver a alguien de esa forma en la que tú trataste a los demás en el pasado. Es proyección de la sombra, con Jung, por ejemplo. Sí, a ver, Sheila, ahí me surge una duda. ¿Qué pasa con la parte... Mencionabas a un inicio que te llamó mucho por estas aflicciones de la gente que se deprime, que siente tristeza profunda, que a veces hay sucesos en los cuales hay una pérdida, un duelo de pareja, de una persona, pero tú vienes, ahorita con lo que me acabas de decir, tú vienes acumulando dentro de esa mente pues todo lo que has percibido, interpretado y vivido. Y entonces cuando llega un quiebre, todo eso se reactiva, me imagino. O sea, sigue estando presente ahí. Entonces el desborde, porque hay personas que dicen, ¿por qué me siento tan mal por algo tan simple? Pues es que no es el momento ni ese hecho, sino es todo lo que traes acumulado, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a este mundo, no llegamos siendo una página en blanco, así, ¿no? Nuevecitos de estreno. Exacto. Nosotros heredamos una tipología a nivel físico. O sea, pues este color de ojos, esta piel, esta complexión, se las debo a mis padres, a mis abuelos, tatarabuelos y demás. No viene en blanco, hay una programación genética. Pues la conciencia o la mente, ¿no? También trae ya una programación, ¿no? De conciencias o mentes pasadas, ¿no? Y estamos hablando aquí de la reconexión o el renacimiento. Es decir, este cuerpo en el momento de la muerte se va a descomponer, va a ser alimento o va a continuar de una diferente forma como alimento para los gusanos. Esta mente, ¿no? Se va a disolver, pero esa energía va a conectar con un nuevo cuerpo y entonces ya hay un cuerpo con una disposición genética y esa energía que es la conciencia se vio ávida en conectar con ese cuerpo debido a sus tendencias y a todo lo que sembró a lo largo de su vida pasada, porque es una continuación. La forma en la que sales de la vida anterior es la manera en la que entras en esta vida. Ya me metí agua. Sí, pero es como eliges a tu mamá y a tu papá. Sí, no, pero iba a ir más allá. El alma, si quieres. Al Dalai Lama, cuando muere, hay una búsqueda. Claro, lo están buscando. En los niños, para ver dónde está la conciencia. Y a mí me tocó ver, hay 2, 3 documentales que hay varios que eligen, dicen, a ver, ¿cuál era el bastón que usaba? Y el niño de 2 años va y lo agarra, ¿no? Mira, hasta me dio escalofríos. Y entonces, esos son esas son los renacimientos de grandes maestros, ¿no? Que siguen. Son energías tan fuertes, tan grandes. Siguen con esa bondad tan infinita y compasión de que nos quieren ayudar a que nos quitemos la venda, ¿no? Y que despertemos, o sea, pudiendo estar ya en el paraíso, ¿no? O sea, a la derecha del Padre, ¿no? Gozando de una gloria maravillosa, deciden volver a nacer como Jesús, ¿no? O sea, deciden volver a nacer para poder enseñar el camino, o sea, para enseñarnos qué sí tienes que hacer y qué no, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ya nacemos con ciertas tendencias. En mí ya había ciertas tendencias, ¿no? Predisposiciones a sentir, reaccionar, ser de determinada manera. Por lo tanto, o sea, el desapego también tiene que ver con la desidentificación. Es decir, una parte del entrenamiento o de la práctica meditativa es reconocer, ahorita aquí hay un sentimiento que es tristeza. Esto no soy yo, esto no es mi ser, esto no es mío.
Porque si fuera mío, a ver dónde está. ¿Dónde está? O sea, pudieras decidir, ¿no? Claro. O sea, pudieras decidir dejar de sentirlo y sin embargo lo sientes. Por el otro lado, no es mi ser porque no me representa, o sea, no soy soy triste. Sí, no me define. No soy triste, ¿no? O sea, soy lo humanamente posible y que ahorita me vino a visitar la tristeza como un huésped que está habitando mi mente y mi cuerpo, pero no soy yo, no es mi ser. Okay. O sea, no me posee a mí, porque entonces es que la tristeza me tumba, no me posee, no me puede poseer, ¿no? Es un huésped, yo soy la habitación. Y entonces en ese sentido, o sea, las emociones, o sea, desde el momento en que nacemos, tenemos la tendencia a experimentar lo humanamente posible. Okay. No nos apropiemos las emociones, no nos identifiquemos con ellas y no digamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pues porque eres humano y ¿por qué no? Entonces, mira, mucho la psicología es porque hay una situación en tu pasado cuando eras niña que te remonta a una pérdida que tú tuviste de abandono porque no viste a que tu mamá estuviera presente o lo que tú fueras, ¿no? Okay. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿nos podemos ir más atrás? ¿Realmente esa es la causa? Sí. ¿Cuál es la causa de que hay personas que se aprisionan y se convierten en la experiencia. Claro. Y la traen ahí toda la vida. Claro, como y no la sueltan. Y eso es un apego. Ese es un apego total y absoluto a una creencia, a una idea, a una situación que ya quedó en el pasado y la sigo cargando al presente. Entonces, aquí lo importante es como reconocer, o sea, mi mamá que no me dio leche materna, no sé, estoy inventando cualquier cosa, no, mi mamá que se fue tempranito porque tenía que trabajar. Punto número 2, nuestra visión tiende a ser parcial, selectiva, ¿no? O sea, es selectiva, selección, solamente veo que mi mamá no estaba, pero no veo cómo se partía el lomo para poderme dar dinero, para poderme alimentar y bla, 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 ¿no? Entonces, parcial es selectiva. Y también, o sea, esa tendencia a polarizar, totalmente mala, ¿no? Sí. Esa tendencia también a idealizar, muy mala, ¿no? O sea, súper mala. Pero entonces, ¿cómo fue que yo llegué ahí? No es casualidad, nada surge de la nada y hablábamos de eso. O sea, la causa, dice el Buda, el despierto, que son solamente un ser omnisciente. Nosotros, seres, o sea, comunes y corrientes, no puedes encontrar la causa. Entonces son causas aparentes, pero no es la causa sustancial. Entonces apareció esta tristeza aquí, pareciera que de la nada, nada surge de la nada, surge para algo. Y entonces lo importante es que las emociones es como si fueran semillas que están almacenadas en el continuo de nuestra mente, en la tierra fértil de nuestra mente. Y aquella que más practicamos es aquella que más cultivamos y esa semilla de tristeza que más cultivamos porque es el estado de ánimo que más practicamos, más recurrente, pues es la que más regamos, cultivamos y es la que más da más frutos y entonces ya pues la volvemos parte de nuestra identidad. Entonces aquí pues también parte de la práctica es decir, pues no voy a... Ya no voy a regar, ya no voy a estar regando. Ya no voy a seguir regando esto, o sea, que quiero encontrar un culpable, la culpable soy yo. Sí. Porque eso sucedió hace 30 años y no puedo soltarlo. Claro. O sea, entonces la única culpable soy yo. O sea, y entonces es mi responsabilidad. Esto es lo que hay, es la mente que heredé. Es mi responsabilidad cómo manejarla para poder sembrar semillas nobles, cultivar esas semillas nobles y para poder secar aquellas semillas pues que me ocasionan aflicción. Y por eso evita hacer el mal y practica el bien, ¿no? Okay. Y también sobre el entendido de que cada cosa que nosotros estamos diciendo, pensando o haciendo y la forma en la que impacta en el otro, está creando imágenes en el continuo de tu mente o está dejando huellas en el continuo de tu mente y esas huellas son las que aparecen para forzarte a ver la realidad de una manera. Y Jesús lo dice, ¿no? O sea, trata a los otros como quieras ser tratado. Sí. Y el Buda lo dice, o sea, causa, resultado, o sea, y toda la sabiduría lo dice, o sea, lo que siembras, prójimo, exacto. Lo que siembras cosechas. Sí. O sea, si tú a través de tus acciones fuiste grosera con la otra persona y lo trataste súper mal, no te quejes del vecino mala onda que es súper grosero contigo, porque ¿quién puso ahí ese vecino? Sí. O sea, no puedes pedirle al otro que no haga algo que tú no eres capaz de hacer por otro ser humano. Entonces es por cuando aparecen de repente situaciones en nuestra vida que generalmente, pues yo voy a poner los dos ejemplos más comunes, ¿no? Una relación o un trabajo, un negocio, ¿no? Que como la parte laboral o parte sentimental.
llegan y aparecen de repente ciertas situaciones, vienen a mostrarnos, vienen a enseñarnos, vienen a sanarnos. Totalmente. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos que tener desde la llegada? Porque a fin de cuentas pasas por toda la impermanencia, es decir, bueno, tengo mi pico de placer, ¿no? Sí, de gozo, de éxito, me apego a la ilusión, a una superilusión, y luego ya no está, y luego ya no entiendo, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Pues la ley natural de la vida, lo que está arriba o sea, lo que está arriba tiende a bajar. Tiende a bajar, exacto. O sea, no puedes permanecer en un punto. Sí, lo único permanente es la muerte, es el cambio, ¿no? Ajá, así es. Sí, y en relación a esto, claro, es como un gran maestro, ¿no? Por ejemplo, cuando en una relación que estás con alguna persona, acontece una situación en donde tú empiezas a ver que esa persona está siendo muy mala persona contigo, que no te está dando lo que tú estás necesitando, claro, es un gran maestro, porque me está enseñando quién he sido yo en el pasado, o quién soy yo en el presente. Porque eso que esta persona creo que me está haciendo, se lo estoy haciendo a alguien más en algún otro ámbito, o en algún otro contexto, o se lo he hecho a alguien más en algún otro ámbito o en algún otro contexto. O sea, en términos yo desilusioné a otras personas, o traicioné. He estado desilusionando. Ahora viene y ¡pum! Estoy cosechando lo que sembré, no puedo esperar otra cosa. Por eso la práctica de la bondad es súper importante, porque tú a cada instante estás creando la película que vas a ver proyectada la semana que entra. Lo que sigue. Así es. Y a veces sucede en otros tiempos, en otras personas. Por supuesto, obviamente. Y bueno, o sea, el hecho de que, pues, no sé, mi pareja me haya sido infiel no significa que yo le haya sido infiel a alguien, pero, o sea, en cuestión de o sea, de... Sí, no es el hecho per se así literal. Pero la infidelidad... pero a lo mejor yo me estoy traicionando. A mí misma. Yo no me estoy permitiendo, yo me estoy tratando mal. O no estoy siendo fiel con mis ideales, con mis principios, entonces con mis valores. Entonces vivo una infidelidad fuera. Que me está reflejando y que me está enseñando. Claro, es eco. O sea, afuera es puro eco. Afuera es puro eco. O sea, y está muy bonita esta analogía porque tú vas al cine y la pantalla está en blanco. Y entonces hay una película que se está ahí proyectando, no son más que imágenes. La película no está en la pantalla, viene de una serie de imágenes. ¿Dónde están las imágenes? En el carrete. ¿Cómo fue que llegaron ahí? Porque fueron grabados por una cámara. Bueno, tu mente es la cámara que te está grabando a cada instante, el carrete es tu memoria, ¿no? Y entonces las imágenes son las que se están proyectando en la pantalla en blanco en la realidad. Y la película, aunque estemos tú y yo con la misma pantalla, yo veo una película y tú ves otra porque son tus proyecciones, son mis proyecciones. Es mi historia reflejándose ahí, es quien he sido yo reflejándome ahí, y eres quien has sido tú reflejándote ahí. Y entonces es por eso que es la verdad relativa. ¿Y quién tiene la razón? Los dos tenemos la razón. Porque lo experimento como real. Claro. ¿Qué es? Mencionabas que la realidad es como una ilusión. A ver, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Qué es en realidad lo que sucede afuera de nosotros? Es una ilusión en el sentido de que, o sea, pues no está negando que exista, ¿no? Porque si fuera una ilusión el hecho de este cuerpo, o si fuera una ilusión el carro que está pasando por allá afuera, pues entonces yo camino, ¿no? Y no me atropella, pero, o sea, la realidad existe. Y tan existe que me manda al hospital y me ponen en terapia intensiva. A lo que se refiere como una ilusión, lo que es una ilusión es el creer que lo que está ocurriendo afuera existe por sí mismo. A ver, explícanos eso un poco. Existe por sí mismo en el sentido de que eso... Que la manera en la que lo estoy viviendo, ¿no? Tiene independencia de creación y movimiento y decisión propia. O sea, pues como un ejemplo concreto, ¿no? O sea, si yo agarro esta y yo te lo enseño a ti, te pregunto qué es. Pues una bolsa de té. Una bolsa de té, perfecto. ¿Y tú crees que esto existe por sí mismo como una bolsa de té? Pero si llegara, por ejemplo, ahorita un perro y lo viera, ¿qué vería? Pues un pedazo de algo, quiera, ¿no? Un pedazo de algo, ¿y qué haría con eso? ¿Cómo le funcionaría? ¿Qué haría con No, pues a lo mejor lo bota, lo muerde, juega con él. Un objeto no le ve utilidad ni significado. Bueno, está siendo útil porque está jugando con él, lo está entreteniendo. Un juguete para morder, ¿no? Si viniera una mosca, pues una plataforma sobre la cual reposar. Un indígena del Amazonas.
Sí, no sabes. Exacto. Me acordé de la película de la botella de coca, no sé si te acuerdas, había una película en donde los dioses están locos, sí. que era una tribu africana de esas aisladas del mundo, sí. y pasa una avioneta y iba con una Coca-Cola, la clásica envase de Coca-Cola, y lo avienta y cae. Entonces, como ven que cae del cielo, Ajá. la tribu cree que es de un dios la mandó. Y empieza el relajo ahí a competir. La tribu era tranquila y todo, pero ellos le dieron una interpretación de que venía del cielo y luego mete la mano a alguien y ya te castigó y la veneraban, luego hay guerra, bueno, se hace un caos. Está buenísima, ¿no? Es una buena sátira. Sí. Pues es eso, o sea, esa es la ilusión, el creer que esto por sí mismo es una bolsa de té. Okay. Sí, porque quien le da la interpretación y el significado es el observador. Es el observador. La ilusión, o sea, y claro que existe porque funciona, porque tú la pones en agua caliente y te la tomas y dices, riquito. Y claro que existe porque al perro también le funciona. ¿Y cómo le funciona? Como un juguete. La ilusión es creer que este objeto al cual estás observando, esas cualidades que le estás observando están en el objeto. Ya entiendo. Y lo dice la física cuántica. Sí. El observador determina si se comporta como una onda o como una partícula. De acuerdo. O sea, es energía, todo es energía, todo es un potencial. Y el observador lo va a ver en dependencia de sus imágenes almacenadas en la mente, de sus predisposiciones, de sus aprendizajes. Por eso esta parte de sembrar la compasión para ver todo desde el amor. ¿Cómo lo vería el amor? ¿Cómo lo vería? ¿Por qué? Porque seguramente hay un sesgo en mi mente que está interpretando de esa persona como me dañó, o esta persona es buena, es mala, por lo poquito que yo alcanzo a percibir, pero tiene que ver más con mi película con tu que con la realidad en sí misma. Y tu película es el resultado de las grabaciones que tú hiciste en el pasado tratando a alguien más. Sí. Y está padrísima esta frase, el que tire la primera piedra, o sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, andamos bien juzgones en el exterior, súper poco compasivos, pero no me doy cuenta que esa persona no existe de esa manera por sí misma. Yo lo estoy viendo como un maestro que me está enseñando qué mala onda he sido en el pasado. Y todo ese colectivo es lo que estamos experimentando, ¿no? Todo el tiempo, nuestras películas, todo el tiempo. Y por eso hay tantas discusiones y por eso hay conflictos, porque yo creo que mi película es la verdadera y no me pongo a ver que esta película es un potencial y que el otro, y que su película del otro es tan verdadera como la mía. Porque tiene que ver con su historia. Y entonces está padre, o sea, y esa es la ilusión. La ilusión es creer que las cosas existen por sí mismas. ¿Qué hacemos entonces para salir de ese caos una vez que somos conscientes? Ahorita lo estamos explicando, yo tengo una situación y voy a seguir teniendo muchas. La recomendación es, bueno, trabaja en tu compasión, trabaja en el amor hacia los demás, no dañes. Sí. Pero en ese inter, porque hay muchas personas que aunque les expliques, decir, no estás viendo, hay otras cosas, pues no, o sea, no basta con saber, con tener la información ahí. Sí. ¿Cuál sería la recomendación o el trabajo? ¿Se puede ir buscando como herramientas estos, y voy a usar el término, estas conciencias arquetipales para orar, para ligarme a eso? ¿Cuál sería como un consejo práctico que obviamente cada caso en particular tiene su nivel de gravedad, ¿no? Y de salir de ahí. Pero ¿cómo le damos un giro para que realmente empecemos a experimentar la vida de forma diferente? Entonces, partiendo de esa certeza, de esa verdad, que nada existe por sí mismo, ¿no? O sea, entonces, a mí algo que me es útil y muy práctico, en algún momento en donde veo que me aparece algo que está provocando en mí como mucho enojo, por ejemplo, o mucha tristeza, o mucha ansiedad, o sea, un sentimiento no deseado, por un lado, lo primero es, me detengo y respiro profundo. O sea, trato de tranquilizar mi energía interna y de soltar como toda esa energía que está allá adentro, que calienta, que pica, que quema. O sea, la trato de sacar a través de la exhalación. Porque necesito mantener mi mente en paz, tranquila. Porque me recuerdo a mí misma que la forma en la que reaccione va a crear mi película del futuro. Entonces no le voy a hacer al otro lo que no quiero vivir en el futuro, lo que no quiero sentir que me hagan. Entonces yo respiro profundo, me trato de tranquilizar y si es posible y le meto un poco más de sabiduría,
trato de reflexionar de qué manera también yo me estoy comportando de esa manera para con alguien más y trato de retirar esas causas, ¿no? Pero de entrada, o sea, eso ya es un nivel como más profundo, pero de entrada es como no negar el sentimiento o la emoción. Dejarlo, o sea, me está visitando, aquí está, lo reconozco. Es un huésped y todos los huéspedes quieren ser bien tratados, más aquellos que ocasionan más dolor, ¿no? Claro. Entonces, como tú dices, o sea, estoy sintiendo esto. Eso no es la causa de que esté sintiendo esto. Yo estoy sintiendo esto y respiro profundo y trato de soltarlo, porque yo no le voy a hacer a otro algo que yo no quiero sentir. Quiero terminar con este dolor y entonces ahí estás practicando un poquito la compasión y el amor, ¿no? Y entonces respiro hasta tranquilizarme, ¿no? Y entonces, y luego va a aparecer el ego. Pero ¿cómo te vas a dejar? Se van a servir con la cuchara grande, van a abusar de ti. Y entonces yo me digo a mí misma, o sea, ahorita no, gracias. O sea, ahorita no necesito que me visites, te estoy escuchando, presto atención, pero no me vienen bien los sonidos que me estás transmitiendo. Ahorita no, muchas gracias, ¿no? O por ejemplo, la tristeza mucho es esta cuestión, no sé, esta parte, por ejemplo, estoy sintiéndome triste porque recuerdo una situación que tenía en el pasado y la perdí. Por culpa, arrepentimiento, lo que sea. Y entonces de repente estoy experimentando tristeza y digo, no, o sea, y me veo a mí misma recordando algo del pasado. Y es como esta parte de decir, no me necesitas volver a contar cómo estuvieron las cosas. Yo estuve ahí. Y esta es mi realidad. Como tener esa, pues no sé si es control mental, pero ese regresar a autoobservación, autoconciencia, pero agarrar y entendernos como un ente mayor a esto que nos está visitando. Claro, y también por el otro lado, ¿no? Mi potencial es súper noble. Y también, o sea, traigo acá, o sea, como a mi mente, aquel ser que para mí es mi máxima aspiración. O sea, digo, claro. Me conecto, o sea, uso eso mismo que ya tengo adentro en mi película. Y que me visita, ahora yo invito a alguien. Me refugio en ese necesito un huésped, ¿no? ¿Y quién es mi huésped? Que tenga otra energía, que me equilibre, que entonces, me saque de ahí. O sea, no sé, voy a poner un ejemplo, el ejemplo que a mí el ejemplo que ocasiona en mí mayor inspiración, ¿no? O sea, si yo fuera Jesús, ¿cómo respondería? Y mi máxima aspiración es ser alguien como él. Con esa compasión infinita y no sé qué, y entonces cuidado con la forma que voy a actuar, porque esta forma en la que voy a actuar me está acercando a hacer eso o me está alejando a hacer eso. Me está acercando a sentir paz y sentir regocijo por haber hecho el bien a pesar del maltratadón que me dieron, o me está alejando de eso y acercando a sentir más dolor, ¿no? A sentir. Entonces, pues en primera cuenta siento que la respiración es una herramienta súper útil, que me encantó cuando de chiquita, pues, o bueno, no tan chiquita, ya ni me acuerdo cuándo, el comercial de respira y cuenta hasta 10 minutos, Ese está súper bueno, está buenísimo, es un resetear tu mente, no necesitas, o sea, cuando tú sientes una emoción aflictiva, o sea, rabia, celos, envidia, coraje, enojo, resentimiento, rencor, tristeza, ¿no? Es como si fuera veneno en tu cuerpo y te estás envenenando. O sea, ya cada vez se habla de que estas emociones están compuestas por químicos. Y esos químicos ocasionan un efecto en tu cuerpo, en tus músculos, en tus tendones, en tus ligamentos, en tus órganos. Te estás autoatacando, hay una guerra en ti. Para la guerra, respira profundo. Inhala y exhala, tranquilízate, trae a tu mente a un objeto que sea, pues, en lo contrario y trata de imitarlo. Y a base de estarlo imitando, te estás convirtiendo en eso. Porque eres lo que más practicas. Y entonces, a base de dejar de ser lo que no quieres en tu vida, y a base de comenzar a actuar de una forma distinta, aunque lo finjas en un primer momento, a la larga te conviertes en eso. Entonces, pues sí, o sea, es como respira profundo, ¿no? O sea, resetéate, manda buena vibra. Observa, activa ese observador de qué me quiere decir esta emoción, ¿no? ¿Por qué me está visitando? Claro, pero es como primero, o sea, te estás quemando, apaga el fuego. Y la única manera de apagar el fuego es respirando profundo. Ya que apagaste el fuego, ya puede haber este discernimiento de decir, ¿qué me está enseñando? Y aquí conectamos con lo que iniciamos de esa respiración que es la energía en sí, o sea, nuestra respiración está dándonos la vida, a fin de cuentas, el prana, el chi, lo que sea, y esa respiración está ayudando
Claro. a que esto se disipe un poquito y Sí, volver a tomar reseteo. yo el control. Sí, es el reseteo. Y también, por el otro lado, poder reconocer que todo pasa. O sea, la impermanencia. Ajá, la impermanencia. O sea, esto esto va que a pasar. Esto va a pasar, esto está pasando. Ni siquiera va a pasar, está pasando. Está pasando. Eso está pasando. Sí, sí. Sheila, muchas gracias, creo que estuvo genial, hay mucha información ahí que digerir, seguramente lo van a tener que ver otra vez ahí porque los dos hablamos muy rápido, ya vi. Ay, perdón. Pero está bien, no, está bien, o sea, entre más compartamos, siempre va a ser mejor. Para terminar, siempre les hago una pregunta a mis invitados. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Que te recordaran. Como una persona cuyas acciones generaron un bien inmenso en los demás. Okay. Como alguien que realmente pudo transformar corazones y pudo transformar vidas a través de su presencia o a través de su ejemplo, a través de lo que compartía, a través de su palabra y de su forma de ser, ¿no? De su forma de comportarse. Como una persona cuyas acciones generaron un bien inmenso en los demás. Como alguien que realmente pudo transformar corazones y pudo transformar vidas a través de su presencia o a través de su ejemplo, a través de lo que compartía, a través de su palabra y de su forma de ser, ¿no? De su forma de comportarse. Como una persona cuyas acciones generaron un bien inmenso en los demás. Como alguien que realmente pudo transformar corazones y pudo transformar vidas. Muy bien, Esa es la forma como me gustaría ser recordada. Así es. Le tiro alto. No, está bien, pues generalmente cuando uno encuentra su pasión, creo que no nos queda más que compartirla, ¿no? Sí. Y ver de repente los resultados. Yo he experimentado muchas veces que nunca sabes hasta dónde vas a trascender. Claro. Y si en realidad hay una trascendencia, pues que sea en vida. Que sea en vida, ¿no? Ojalá que así sea. Sí, que pues así sea. Ya trascendiste conmigo, ya trascendiste allá. Ay, y pues bueno, les agradecemos mucho. Gracias a todos los que nos ven. Si les gustan estos videos, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a cada vez llegar a más y a difundir este tipo de conocimiento que seguramente les va a hacer bien a algunos de ustedes. Gracias, nos vemos. Gracias, Celia. No, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Vámonos.